bueno que podamos estar juntos esta noche más para orar juntos como iglesia, para reflexionar en la palabra de Dios. Así que les doy la bienvenida junto con Josué en esta reunión de oración. Vamos entonces a pasar a la meditación de la palabra del Señor, como lo hacemos en cada reunión de oración al inicio. Y el día de hoy es nuestra última reflexión acerca de la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la oración del Padre Nuestro, la oración que le enseñó a sus discípulos y que también nos enseñó a nosotros. Hoy vamos a tener esta última reflexión en el Padre Nuestro después de estas semanas en las que hemos estado hablando de esto. Así que vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 9, donde encontramos justamente la oración del Padre Nuestro. Dice así: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Así que esta es la oración del Padre Nuestro y el título de la reflexión de esta noche es: no nos dejes caer en tentación. Hay una historia acerca de un hombre condenado a estar en prisión de por vida y un día tuvo una entrevista con un periodista que le preguntó la razón por la que estaba ahí. Entonces este hombre contó que hace algunos años había estado viajando demasiado rápido por la noche en un camino oscuro y había atropellado a un niño pequeño. Y tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho, pisó el acelerador y se fue. Y el niño murió en la oscuridad porque él no se detuvo. Los médicos reportaron que si el niño hubiera recibido atención rápida, hubiera sobrevivido, pero murió solo, abandonado, ahí en la oscuridad. Y él estaba en prisión no porque se hubiera entregado voluntariamente, sino porque fue descubierto por la evidencia que había en el lugar donde sucedió el accidente. Entonces fue arrestado, fue juzgado y fue condenado a estar el resto de su vida en la cárcel. Su vida quedó completamente arruinada. Después le contó al periodista una historia de cuando era niño que relacionó con este suceso y dijo que una vez su padre tenía un reloj que guardaba en el cajón superior de su escritorio, que era una de sus posiciones más preciadas, y por esa razón casi nunca sacaba este reloj. Y cuando era pequeño, entró y sacó el reloj, lo sacó de un pañuelo mientras jugaba con él, se le cayó este reloj y lo rompió. Después de que lo rompió, lo devolvió al pañuelo y lo devolvió al lugar donde su papá lo tenía resguardado, y así se fue y no dijo nada. Entonces más tarde su padre encontró que el reloj estaba roto y salió y reunió a sus hijos, supongo que eran varios hijos, y les dijo: quiero saber quién lo hizo. Y él nunca dijo nada, se mantuvo en silencio y nunca asumió su responsabilidad en ese acto. Y entonces le dijo al periodista que a partir de ese momento, cada vez que se encontraba en un aprieto, cada vez que se encontraba en una prueba, simplemente se negaba a afrontar la situación. Aprendió lo que para él era la mejor manera de lidiar con situaciones como estas, donde se tendría que enfrentar a la situación, o en lugar de enfrentarse a la situación, tenía que esconderse. Entonces, él aprendió a esconderse en medio de las situaciones difíciles. Él aprendió a huir en medio de los problemas y le dijo al periodista: reprobé todas esas pequeñas pruebas hasta que un día llegó la gran prueba, el gran examen, y también lo reprobé. Porque vean, en ese momento, en el fondo, su falta de integridad y su cobardía se habían vuelto parte de sí. Y cuando vio lo que había hecho, inmediatamente intentó irse, se fue, se escondió y entonces su vida quedó arruinada para siempre con una cadena perpetua. Ahora fíjense, Jesucristo sabe que la vida está llena de pruebas así para ti y para mí, pruebas pequeñas, pruebas grandes. Y él dice que la única manera de superar estas pruebas es si buscamos a Dios y le decimos: Padre, líbrame del mal en las pruebas que tenga que enfrentar en esta vida. Padre, líbrame del mal en medio de las pruebas que tenga que afrontar en esta vida. Ahora, ¿qué tiene que ver las pruebas con las tentaciones? La oración del Padre Nuestro dice: no permitas que cedamos ante la tentación. No dice: no permitas que cedamos ante las pruebas. ¿Por qué estoy
poniendo este ejemplo que habla acerca de una prueba que pasó esta persona con lo que nos dice el texto acerca de las tentaciones. Fíjense que la palabra griega que se traduce aquí como tentaciones es una palabra difícil de traducir porque es una palabra que puede significar muchas cosas dependiendo del contexto en el que se use. Esa es la palabra griega peirasmón, que a veces se traduce como prueba y otras veces se traduce como trampa. Y es una palabra difícil de traducir porque una buena prueba también puede ser una trampa o puede ser incluso una tentación. Realmente depende de ti, realmente depende de mí si esa prueba tendrá un gran impacto o no en nuestras vidas. Las pruebas nos muestran lo que realmente hay en nosotros, nos muestran lo que realmente hay en nuestro corazón. Lo que Jesús nos está diciendo a través de esta oración es que podemos ir a Dios y decirle, no permitas que las pruebas que todos experimentamos, no permitas que esta prueba que estoy experimentando en este momento de mi vida, no permitas que se convierta en una trampa. Líbrame del mal en las pruebas, que cuando vengan las pruebas yo no ceda ante la tentación. Eso es lo que estamos diciendo en el final de la oración del Padre Nuestro. Una de las formas en las que podemos afrontar las pruebas y las tentaciones que experimentaremos en esta vida es esperar las pruebas, es esperar que las tentaciones vendrán. No ser ingenuos ante esta situación, ante esta realidad de que las pruebas y las tentaciones van a venir a nuestra vida. Y estando conscientes de que van a venir las pruebas y las tentaciones, entonces, ¿cómo deberíamos actuar ante ellas? Fíjense, los cristianos nunca debemos sorprendernos por las pruebas de fuego que vendrán. Jesús incluyó esta petición en el Padre Nuestro para que estemos preparados ante esto, ante esta realidad de que las pruebas y las tentaciones vendrán. Debemos recordar que la oración del Padre Nuestro es un modelo de la forma en la que debemos orar y Jesús desea recordarnos que cada vez que oremos debemos recordar que las pruebas y tentaciones vendrán todo el tiempo y que podamos orar para que no cedamos ante ellas y a pesar de que nuestros corazones desean hacerlo, podamos soportar esas tentaciones tan difíciles que llegan a nuestras vidas. Algunas de estas pruebas ni siquiera las vemos como pruebas, las solemos ver como cosas que nos están fastidiando, como cosas que nos están arruinando la vida. Pensamos, ¿por qué tengo un jefe así? ¿Por qué mi pareja está pasando por esta etapa tan complicada? ¿Por qué mis hijos están comportándose de esta forma? Lo vemos como cosas que están fastidiando nuestros planes, que están fastidiando nuestra paz, pero Jesús nos dice, mira todo eso, son pruebas, son formas en las que puedes responder con honestidad, con valentía y con compasión. No son cosas que solo llegaron a tu vida para fastidiarte, son pruebas para que realmente conozcas lo que hay en tu corazón. Así que las pruebas y las tentaciones llegan a nuestra vida como una oportunidad de que podamos conocer lo que hay en nuestro corazón. La Biblia incluso dice que no solo no deberíamos sorprendernos por las pruebas que tenemos que afrontar, sino que incluso debemos de alegrarnos por ella. Fíjense lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que no solamente debemos esperar las pruebas, sino también debemos de alegrarnos por estas pruebas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Muchas veces cuando estamos en medio de los problemas solemos preguntarnos, ¿cómo puede estar esto pasándome a mí? ¿Por qué Dios permite que esto me pase a mí? Y gran parte de la razón por la que estás deprimido no es por el problema en sí, no es por la tentación en sí, sino por tu reacción a esa tentación, sino por tu reacción a ese problema. Sin embargo, los cristianos no deberíamos de sorprendernos cuando llegan los problemas, no deberíamos de sorprendernos si un día estás en el trabajo y alguien se acerca y te dice, quiero que mantengas este secreto que sabes. No digas la verdad, porque no solamente perderás este trabajo, sino que me encargaré de que no vuelvas a trabajar nunca en esta ciudad, que no vuelvas a trabajar nunca en esta área laboral. Es una prueba de fuego, como lo que nos dice Pablo. Lo más difícil de estas pruebas de fuego que tenemos es que en realidad en el fondo de nuestro corazón tenemos el deseo de ceder ante estas pruebas, tenemos el deseo de ceder ante esta tentación,
ante las cosas que sabemos que no debemos hacer, pero nuestro corazón desea hacer. La realidad es que deseamos ceder ante estas tentaciones. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Y lo que nos recuerda la oración del Padre Nuestro es que lo primero que debemos hacer al respecto es no sorprendernos ante estas pruebas, ante estas tentaciones que vendrán. Las pruebas pueden sacar lo mejor o pueden sacar lo peor de nosotros. Nos da la oportunidad de crecer en nuestra fe o de caer en la trampa o de caer en la tentación. Así que lo segundo que aprendemos aquí es que no solo se supone que debemos esperar las pruebas, sino que en segundo lugar se nos dice que en las pruebas el verdadero enemigo es el mal, no el dolor. Fíjense lo que estoy diciendo. En las pruebas nuestro verdadero enemigo no es el dolor, no son las circunstancias, sino el mal. Cuando te metes en la prueba de la vida, tu enemigo no son las circunstancias, no es el malestar que sientes, no es el sufrimiento que sientes, no es el dolor que sientes. Ese no es el enemigo. No estamos orando, la oración, en esta porción de la oración del Padre Nuestro, no estamos orando para que el Señor mejore nuestras circunstancias, sino que estamos orando para que el Señor nos libre del mal. Hay un par de maneras de traducir esto. La traducción NTV, la que utilicé a leer al inicio de esta reflexión, dice, rescátanos del maligno. La palabra griega la palabra griega que se utiliza aquí se puede traducir tanto como líbranos del mal o líbranos del maligno. Así que lo que significa es que decimos, líbrame de hacer el mal o líbrame de hacer lo que el maligno quiere que haga, lo cual por supuesto es malo, así que realmente significa lo mismo, líbrame del mal o líbrame de lo que el maligno quiere que haga. Ahora, si solamente decimos la primera mitad de esta última frase del Padre Nuestro, que es no nos dejes caer en la tentación, eso podría hacernos pensar que realmente lo que estamos orando es que Dios nos salve de nuestras circunstancias. Lo que estamos pidiendo es pedirle a Dios que nos salve de nuestras circunstancias y que nunca nos ponga pruebas y solamente nos quedamos con la primera mitad. Sin embargo, la segunda mitad de la petición nos da claridad. Jesús está diciendo, lo único que realmente puede hacerte daño no son las circunstancias que experimentas. Lo único que puede hacerte realmente daño es el pecado y la maldad que hay dentro de ti. Mucho sufrimiento no puede hacerte daño, pero un poco de pecado puede destruirte. Mucho sufrimiento no puede hacerte daño, mucho sufrimiento no puede alejarte de mí, pero un poco de pecado, un poco de ceder ante la tentación puede destruir tu relación contigo y conmigo. Mira, cuando el carbón, y hemos hablado de esto, cómo es el proceso del diamante, cuando sacan un diamante, no sacan el diamante, la piedra preciosa que vemos, sino la sacan rodeada de un montón de carbón. Y las pruebas realmente son ese carbón que tiene que ser tallado para poder hacer surgir el diamante. Y si tú en medio de las pruebas respondes con honestidad, respondes con compasión, respondes con fidelidad, eso simplemente te convertirá en alguien mejor, te convertirá en un diamante. Pero por otro lado, si respondes a tu situación con impaciencia, con infidelidad, con amargura, con egoísmo, con enojo, eso te arruinará. No serás un diamante, serás una peor persona. Las pruebas y las tentaciones son cosas que siempre podemos soportar. La cuestión es cómo enfrentemos esas circunstancias, cómo enfrentemos esas tentaciones. Vean lo que dice Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de la que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que podamos resistir. Entonces, no hay tentación más grande que podamos soportar. Eso es lo que nos está diciendo Pablo y que Dios siempre nos va a mostrar la salida por la cual podemos resistir. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que podemos resistir a las pruebas y a la tentación? ¿Cuál es esta salida que Dios nos da para poder resistir a las pruebas y a la tentación? Fíjense, cuando iniciamos esta serie, dijimos que Jesús inicia esta oración con esta frase, Padre nuestro. Y eso significa que esta palabra rige todo lo que viene después. Todas las peticiones que vayamos a decir después de decir Padre nuestro, implica que todo lo que vamos a pedir en esta oración, lo vamos a pedir a nuestro Padre. Jesucristo está diciendo, quiero que recuerdes que eres un hijo adoptivo de Dios, que Dios es tu Padre
Y debido a que Él es tu Padre, debido a que Él te ama, debido a que Él ha hecho tantas cosas buenas por ti, quiero que con esa mentalidad, quiero que con esa forma de pensar veas, con esa cosmovisión, veas las pruebas, veas las tentaciones y veas las dificultades que tienes que atravesar ahorita. Fíjense, la mayoría de las personas que conozco, cuando les surge algún problema, reaccionan de tres maneras. Y déjame describirte estas tres maneras de forma breve. Una forma es que la gente se enoja y se desespera, dicen que han trabajado duro y piensan que no merecen eso que están viviendo. Entonces piensan que Dios es injusto y se enojan. El otro enfoque es que la gente caiga en la decepción sobre sí mismo, en el odio sobre sí mismo. Dicen todas las personas lo que dijeron acerca de mí, supongo que tienen verdad, soy un fracasado, soy una decepción, hay algo que está mal en mí, no valgo y entonces se odian y se deprimen. Esa es la segunda forma de reaccionar. Y ahora hay una tercera, que es endureciéndose, piensan que la vida apesta, así que ya no les importa vivir, ya no les importa tener una relación con Dios y ahora están enojados y emberrinchados con Él. Cuando tú y yo estamos en medio del sufrimiento, cuando tú y yo estamos en medio de las pruebas, podemos actuar de cualquiera de estas tres acciones o podemos actuar de una cuarta opción, la opción cristiana. Puedes elegir entre cualquiera de estas tres opciones que te acabo de describir o puedes decidir reaccionar como un cristiano. Si eres hijo de Dios, entonces un cristiano es alguien que reconoce que ha estado intentando ganarse la salvación, pero sin embargo, esa salvación se le ha dado por gracia. Esa salvación se le ha dado de manera gratuita. Esa salvación se le ha dado por misericordia. Somos adoptados, no porque merezcamos ser adoptados, sino porque el Padre quiere adoptarnos, quiere darnos de su perdón, quiere darnos de su misericordia y estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por ti y por mí. Fíjense, cuando un cristiano ve los problemas de su vida, lo primero que tiene que pensar es, merezco ese problema. Soy una persona pecadora, por lo tanto merezco que estas circunstancias difíciles, adversas en mi vida vengan. Sin embargo, también entiende que es una persona amada, porque Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por ti y por mí, y entonces sabemos que sí nos merecemos eso, pero Dios ya ha castigado a su Hijo por nosotros. Así que el Señor no nos está castigando en medio de esas pruebas, en medio de esas tentaciones que tenemos que experimentar. Así que, por un lado, entendemos que nos merecemos el dolor y el sufrimiento, las pruebas que estamos experimentando, y eso nos quita la ira, eso nos deja de hacer pensar que Dios es injusto al hacernos pasar por estas circunstancias, pero por otro lado sabemos que Dios nos ama. Y Dios nos ama tanto, Dios nos ha mostrado el cuidado que tiene para nuestras vidas al entregar a su Hijo por nosotros. Si realmente entendemos que Dios ha entregado a su único Hijo natural por nosotros y para poder adoptar un montón de hijos adoptivos que no son buenos, que son pecadores, que son infieles, que son incrédulos. Cuando tú y yo entendemos esto, entendemos la forma tan especial en la que Dios nos ha amado, no hay forma en la que pensemos que Dios es indiferente a nuestro sufrimiento. No hay forma en la que tú pienses que el dolor que tú sientes es un dolor que a Dios no le importa. Si tú eres cristiano y entiendes lo que Dios ha hecho por ti en Cristo, entenderás que cuando tú lloras, el Señor está ahí llorando a tu lado. Fíjense, ¿qué haremos en medio de las tentaciones? ¿Qué haremos en medio de las pruebas? ¿Irás a Dios como tu Padre? ¿Contemplarás el generoso amor de tu Padre mientras eres puesto a prueba o te enojarás con Él? ¿O te emberrincharás con Él? ¿O le darás la espalda? ¿O negarás tu fe? Fíjense, la forma de soportar las tentaciones es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Él fue tentado al igual que nosotros, pero Él nunca se dio ante la tentación. Y Él nunca se dio ante la tentación por ti y por mí. Y al final experimentó la más grande prueba de fuego, la cruz. Él estuvo dispuesto de ir a la cruz. Él estuvo dispuesto a tomar este sufrimiento para salvarnos a ti y a mí, para que el día de hoy, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones que podemos experimentar, podamos ir ante nuestro Padre y decir, Padre, que en medio de esta circunstancia no se haga lo que quiera hacer mi corazón,
sino que se haga tu voluntad, que pueda dejar de querer hacer esto que tanto quiero hacer y pueda ir a Cristo reconociendo que solo Cristo puede satisfacer mi corazón, que solo Cristo puede salvarme, que solo Cristo puede restaurarme. Fíjense, un verdadero cristiano es alguien que sabe que está perdonado, que sabe que ha sido salvado y por lo tanto odia su propio pecado. Así es como tú puedes saber si eres cristiano, cuando te apartas del pecado, no porque no te guste pecar. En el fondo pecamos porque nos gusta hacerlo. Sin embargo, un cristiano es aquel que se aleja del pecado porque sabe que si peca, ofende a Dios, ofende al Dios que nos creó, ofende al Dios que entregó a su Hijo para salvarnos a ti y a mí. Esta es la única forma en la que tú y yo podemos vencer la tentación. Esta es la única forma de que el mal que hay en nuestro corazón no puede llevarnos a ceder ante la tentación. Recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros de una manera consciente, decir, nada de este mundo va a poder saciar mi corazón, nada de este mundo va a poder saciar mi sed, nada de este mundo va a poder consolarme, solamente Cristo, solamente Cristo. Ante Él voy a ir, ante Él voy a ir y en Él voy a encontrar el verdadero consuelo que tanto busca mi corazón. Así que vamos a orar.